Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa Consulta Médica, un programa con temas médicos orientado para que cuides tu salud, para que protejas a tu familia y sobre todo para dialogar sobre el tema y qué es mejor para que todos estemos bien, tanto de manera personal como familiar. Ese es el objetivo de nuestro programa, es Consulta Médica. Estamos transmitiendo de la bella ciudad de Morelia, Michoacán, a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, y que el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Mire usted, ¿sabes qué es la salud laboral? Y no nada más es no enfermarte en tu trabajo. ¿De qué se trata la salud laboral? Tenemos una especialista invitada muy especial que ahorita, después de ver nuestra cápsula, se las voy a presentar. Vamos a ver la cápsula sobre salud laboral y regresamos. La salud laboral se ocupa de todos los aspectos de la salud y la seguridad en el lugar de trabajo. El objetivo de la salud laboral es prevenir las lesiones en el trabajo, mejorar las condiciones laborales y ambientales y promover la educación de los empleados. Algunos de los servicios de salud laboral son la terapia ocupacional, la medicina del trabajo, el bienestar de los empleados, las evaluaciones de salud previas a la contratación, la prevención de riesgos laborales, entre otras cosas. Hay estudios que demuestran que la buena salud de los empleados está directamente relacionada con los buenos resultados financieros. Los servicios de salud laboral pueden aplicarse de muchas maneras. La formación de los empleados y los procedimientos de salud y seguridad son solo un par de aspectos de la salud laboral que los empresarios deben proporcionar en todos los niveles de trabajo. Aunque algunas normas varían en función del sector, todos los empresarios deben prestar servicios de salud laboral en virtud de la ley. Pues ya estamos aquí después de haber visto nuestra cápsula. ¿Verdad que hay cosas que son interesantes y que no las conocíamos? Bueno, pues acompáñenos, quédense con nosotros en el programa. Y la invitada del día de hoy, yo les quiero decir que en las 3 ediciones que ha habido de nuestro programa Consulta Médica, nunca habíamos tratado de este tema. Hemos tenido especialistas de todas las áreas, prácticamente todas las áreas, en las 3 ediciones, las 3 temporadas, pero no una especialista de estas características. Y además tiene mucho más trascendencia porque viene en especial de la ciudad de Guadalajara. Nada más para estar con nosotros en el programa, la doctora María Valentina Toral Murillo es una doctora que es especialista en salud laboral. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Aquí. No, por estar aquí, por todo el esfuerzo de venirte, con todo lo que te tuviste que pasar para llegar aquí en el traslado, ¿no? Lo disfruto, me gusta mucho. Muy disfruto mi profesión. Qué bueno, doctora. Muchas gracias por estar aquí. Y platícanos, ¿dónde hiciste la carrera de medicina? Yo estudié la licenciatura de médico cirujano en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Ajá. Estuve ahí del 2010 al 2015 y después de eso pues hice el internado. En aquel entonces teníamos el hospital que pertenecía a la universidad, que era el hospital El Angeleaño. Ajá. Y después de eso el servicio social me quedé ya en la academia. Me quedé dentro de la universidad en el departamento de anatomía. Y ahí sigues, por lo que entiendo, en la universidad. ¿El mismo departamento? Sí. Ok. Y ahora estás en la cuestión ahí, en la cuestión de investigación, ¿no? Sí. ¿Tienes, además de tu carrera, de tu licenciatura, tienes una maestría en salud laboral? Sí. ¿En dónde la hiciste? Cuando terminé el servicio social, me propusieron trabajar dentro de la universidad. Sí. En la parte académica, y pues tú sabes que a nosotros los médicos nunca nos ha llamado mucho la atención la docencia. Sí. Yo la verdad nunca me imaginé ser docente, pero ya estando ahí, cuando nosotros queremos presentar el examen nacional, nos dicen que los puntos de docencia valen mucho. Valen más, sí. Exactamente, entonces en aquel entonces el director me dijo, mira, quédate, que te conviene, y yo dije, bueno, vamos a probarlo un año.
Durante este año, ahí mismo en la universidad tienen la maestría en salud laboral. Entonces empecé a investigar un poquito, me llamó mucho la atención porque al menos yo es algo que no conocía. Yo creo que todo el mundo nos vamos con que es que la especialidad y la especialidad y la especialidad. Claro. Entonces yo no la conocía, empecé a investigar más y me gustó porque al menos a mí se me hace como combinar la profesión de abogado con la profesión de médico. Entonces me llamó mucho la atención. Ya estando ahí dentro me dieron beca, entonces dije, pues es ahora o nunca. Claro. Aproveché y hice la maestría ahí mismo de medicina laboral. Pero después también sé que tienes porque lo leímos en tu currículum, un doctorado en innovación médica. Cuéntanos de ese doctorado. Pues bueno, como me dedico también a la docencia, empecé a hacer investigación educativa. Cuando yo inicié también vi que nosotros de médicos es un ramo que tenemos como muy alejado. O sea, hacemos investigación, pero nosotros creemos que la investigación solamente en medicina es dirigido a tuve un caso súper interesante, lo voy a publicar. Y realmente no, o sea, pues no puede haber médicos si no hay formadores médicos. Entonces me adentré mucho al área de educación médica y entonces dije, bueno, creo que puedo completar la medicina laboral con el área de investigación en educación médica y fue que hice el doctorado en innovación educativa. No, pues muy interesante porque estás alternando o estás completando lo que dices, que el médico se complementa con lo de ser abogado y ser médico, pero yo creo que el médico es desde siempre un hombre culto. Sí. Y me refiero a el género no me refiero a hombre o mujer, pero digo, el ser médico es ser alguien culto, para decirlo correctamente. Y el ser alguien culto es saber de medicina, saber de leyes, porque ahí es donde entra el hecho de decir, bueno, pues conozco la normativa, que tú la manejas perfectamente en la cuestión laboral, y qué bueno que lo compaginas y que complementas y que además pues lo disfrutas, ¿no? Sí. La verdad es que creo que estoy, como lo mencionas, agarrando dos rumbos que desde mi punto de vista son desconocidos para muchos médicos. Entonces, realmente me gusta mucho, me dedico también a la investigación. Entonces, ahorita ya tengo el nombramiento de profesor investigador. Entonces, disfruto mucho. Sí, eventualmente habrá quien me diga, es que no te estás en paz, pero creo que como lo mencionas, al menos desde mi punto de vista, yo creo que si nosotros nos estamos en paz es porque hemos caído en una zona de confort. Claro. Entonces, a mí, Valentina, siempre me ha gustado ser una persona pues que me inquieta muchas cosas, me gusta aprender todos los días y yo siempre digo, de todas las personas que conocemos podemos aprender algo, sea quien sea. Claro. Entonces, a mí me gusta mucho llevarme con todo mundo. Que si se dedica a ser la secretaria, todos los días aprendo algo de ella, porque, por ejemplo, ya me platicó alguna cosa que yo no sabía, claro, o me dijo algo que si yo no lo sé, pues lo puedo investigar. Entonces, yo creo que por esa razón es que me he dedicado como a dos cosas diferentes, pero que al final del día creo yo las compaginamos. Claro, por eso te lo dije de esa manera. Y yo creo que eso es lo que le hace falta a nuestro país. Médicos con el temple, con la inquietud, con la iniciativa que tú tienes para poder sacar adelante todo el rezago que tenemos de cultura médica, que ya hablábamos, de la cuestión educativa, y no educativa nada más en las escuelas de los niños, sino educativa en los médicos, salirnos de nuestra zona de confort, como bien lo acabas de decir. Y pues te felicito por eso. Muchas gracias. Tema de hoy, salud laboral. ¿Qué nos puedes decir de manera general sobre la salud laboral? ¿Nos debemos de preocupar si estamos trabajando en una empresa o no nos debemos de preocupar? Sí. ¿Por qué? Porque medicina laboral creo que es un tema que todo mundo lo ha pensado de forma errónea. Todos creemos que un médico de empresa solamente es para que vea cuando mi trabajador está enfermo, ¿no? Y no, un médico laboral se dedica a la prevención. Entonces, creo y considero que la medicina laboral es muy importante y también no solamente la debe saber el patrón, sino la tiene que conocer el trabajador, porque yo como trabajador, ¿qué obligaciones tengo? Claro. ¿Qué derechos tengo? ¿Cómo puedo pedir algo si no sé qué dice la ley? Así es. ¿No? Pues vamos a hablar de todo esto
en este interesante tema durante nuestro programa. Y pues yo les quiero decir a la gente que está iniciando con nosotros, por favor, que se quede. La doctora viene desde Guadalajara y está con toda la disponibilidad para poder informarnos sobre todos los detalles. Así que continúa con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, pues ya estamos en esta parte de nuestro set de aquí de nuestro programa. Y bueno, ya les presentamos. Si usted acaba de sintonizarnos, les voy a mencionar que ya presentamos a nuestra invitada el día de hoy y que es una invitada muy especial porque ya lo dije en el primer bloque, pero es una invitada que ella viene desde la ciudad de Guadalajara. Por primera vez tenemos entre nuestros invitados una profesora investigadora de tiempo completo que nos va a hablar de un tema que ya presentamos, que es salud laboral, y la doctora María Valentina Toral Murillo. Doctora, ¿qué es la salud laboral? Es un área de la medicina que se encarga de proteger al trabajador, pero también el bienestar de, vamos a decir, pues del dueño de la empresa, ¿no? Entonces, nosotros nos encargamos, muchos creemos que yo, médico laboral, me dedico a dar consulta dentro de una empresa, que si tiene una gripa va con el médico laboral, que si tiene, no sé, le duele el estómago va con el médico laboral, y realmente no es nuestra función. Nuestra para función... Eso sería el médico que está ahí, el exactamente, familiar, vamos a decirlo que o sí. Médico general. No quiere decir que no lo pueda hacer, sí lo puedo hacer, pero mi función va más allá. Mi función es, yo veo una empresa, diagnostico esa empresa y digo, bueno, en esta empresa se hace manufactura, por lo tanto tengo de riesgo ergonómicos, porque son procesos de manufactura, tengo que ver posturas, ¿sí? Que la silla si está cómoda, si tengo el tapetito porque te duró mucho tiempo parado, para evitar que ese trabajador se enferme. Okay. O que pueda generar un riesgo de trabajo, por ejemplo, una caída, ¿sí? Una enfermedad laboral. Y eso todo le cuesta al dueño de la empresa, porque al final del día se maneja una cosa que se dice prima de riesgo, que es lo que la empresa le paga al IMSS por el puro giro que tiene. Es decir, si yo soy empresa de manufactura, yo tengo una cierta cantidad que pagarle al IMSS año con año. Si yo tengo muchos riesgos de trabajo, esa prima aumenta. Entonces, mi trabajo es disminuirla. ¿Qué debo de hacer? Pues cuidar a lo mejor que si tengo un escalón, que el escalón esté marcado. Te iba a decir, ya empiézanos a decir para que en el sistema nos cuiden todavía más de lo que ya nos cuidan con los escalones. Esto es lo que evalúas tú como médico de salud laboral en una empresa. Sí. Si estuvieras aquí, dirías, este escalón puede ocasionar un problema. Sí, porque, por ejemplo, no sé, a lo mejor usted se para ahorita y va platicando porque la cámara le dice, oye, fíjate que no está bien la toma, y si no viste el escalón, ya te caíste. Entonces, eso es un riesgo laboral, efectivamente. ¿Por qué es un riesgo laboral? Porque estás dentro de tu instalación de trabajo y aún no puede decir, bueno, me pasó cuando venía en el camión. Nosotros tenemos una cierta cantidad de tiempo que nos cubre para el traslado. O sea, hace cuando yo voy a entrar y cuando voy de salida. Sí. Igual, por ejemplo, yo ahorita que estoy aquí, yo tuve que haber pedido permiso porque como salí fuera de la ciudad, si yo estaba dentro de mis horas laborales y a mí me pasa algo en la carretera, entonces es un riesgo de trabajo porque vengo a una cosa de trabajo. Una entrevista que viene relacionada con tu trabajo. Efectivamente. Y ya que estamos hablando de eso, las sillas, doctora, ¿cuáles son la postura correcta para no tener problemas con el tiempo, ¿no? Si yo tuviera aquí una computadora, yo debería de estar 90-90, decimos nosotros. Aquí un ángulo de 90 en las rodillas, un ángulo de 90 acá, y mi visión de preferencia que esté lo más recta posible. O sea, hace así, ¿no? Vamos a decirlo, porque si yo estoy así, o si estoy así, pues todo eso me va generando, pues, mi enfermedad. Mala posición que al final termina en una lumbalgia a lo mejor que es crónica. Puedo terminar ciego porque también vemos lo de la vista, que la iluminación sea la correcta. Y aquí tenemos muy buena iluminación. Sí. Tienen luz de día. Le decimos nosotros. Sí, se ven muy bien las imágenes de nuestro programa para las personas que lo están viendo a cuadro. Precisamente tenemos una muy buena iluminación aquí de todo el sistema de técnicos.
Y con razón, la producción siempre me está diciendo, doctor, enderécese, ¿sí? Póngase derecho, porque luego es una hora de programa que si estás mal, con mala posición, pues sí te cansas. Sí, te cansas más que si estás bien sentado, ¿no? Bueno, entonces, a ver, yo tengo una empresa fabricamos balones, pero tú como médico, en mi empresa, yo necesito un médico de tus características en salud laboral, que me va a beneficiar que estés tú ahí, porque me vas a evitar accidentes de trabajo. ¿Cómo? Aparte, entiendo que con la educación hacia los empleados, pero sobre todo midiendo esos riesgos, ¿no? Y esto es obligatorio que haya alguien de salud laboral en todas las empresas, o es en la empresa que quiere para evitar riesgos y evitar pagar más primas, o cómo se da en las empresas. Actualmente ya es una obligación del patrón. Ajá. Anteriormente la normativa nos manejaba tener un médico. Okay. O sea, hace que podía ser un médico general, a lo mejor cualquier otro médico que no encontró trabajo y que dijo, bueno, pues mientras me vengo a la empresa a trabajar, ¿no? Okay. Porque al final del día todos somos médicos generales de inicio, ¿no? Sí, claro. Si ya después hacemos cirugía plástica, pediatría o gineco, pues es otra cosa, pero no dejamos de ser médicos. Sí. Entonces, antes nos pedían tener un médico. Actualmente la normativa nos pide que ese médico debe de tener capacitación en medicina laboral. Okay. Quiere decir que puedo tener una maestría, puedo tener una especialidad. La famosa especialidad de medicina del trabajo es muy similar a la medicina laboral. ¿Cuál es la diferencia? Que medicina del trabajo se centra para el sector público, como por ejemplo el IMSS, ¿no? La medicina laboral no necesariamente, porque yo puedo estar en cualquier empresa fuera. Okay. O sea, sí le doy cuentas al IMSS, porque al final del día yo cuido mi prima de riesgo, pero no trabajo ahí calificando riesgos de trabajo, que es lo que hace medicina del trabajo. Medicina del trabajo. Exactamente. Entonces, mi función es ir a la empresa y hacer esos diagnósticos. Okay. Entonces, realmente, ahorita, sí, por normativa, debemos de tener un médico y que ese médico tenga capacitación en medicina laboral. Obviamente va a depender de la cantidad de empleados, ¿no? Sí. Si tengo 5 empleados, pues no me va a obligar la Ley Federal del Trabajo. Okay. Me parece que son a partir de 100 empleados que ya nos pide por lo menos asesoría de un médico laboral, y cuando ya tenemos más de 300, ya un médico laboral de base. Pues muy interesante, porque a veces el desconocer la ley no exime que es tu responsabilidad como patrón, ¿no? Efectivamente. Y es muy interesante. Oye, doctora, ¿y qué pasa si alguien tiene un accidente durante su trabajo? ¿Sí? ¿Al patrón le aumenta la prima por haber tenido un accidente y que haya estado cumpliendo con todos sus estándares de protección, de seguridad? Yo me imagino, por ejemplo, en los de construcción, que deben de dar todos con sus cascos, en ciertas empresas todos con guantes, pero lo estás cubriendo perfectamente bien. Pero tienes un accidente, ¿eso aumenta la prima? No necesariamente. Okay. Nosotros con esa prima de riesgo cubrimos, por eso se paga dependiendo del giro. Por ejemplo, una empresa con un giro de manufactura es una empresa que siempre va a pagar una prima de riesgo alta, porque se espera que haya muchos accidentes. O sea, ya de entrada por tu giro tú vas a tener muchos accidentes, vas a pagar más. Una, por ejemplo, empresa de educación, por su giro, en teoría no se espera tantos accidentes. Sí, claro. Entonces, de ahí ya vamos a decir lo que nos consideran una cierta cantidad de accidentes. ¿De qué va a depender que aumente esa prima? Obviamente de la cantidad de accidentes que tengamos, pero de qué tan graves sean. Okay. Por ejemplo, si hablamos de manufactura, pues yo me puedo volar un dedo. Entonces el dedo no me va a volver a aparecer. El dedo necesita de una cirugía especializada, reconstructiva. Si yo me caigo y me tropiezo, a lo mejor, y si nomás me esguinzo, pues no necesariamente es algo que complique o que lleve a mucho gasto por parte de la empresa. Pero aquí vamos a decir lo que vamos aunado una cosa tanto de patrón como trabajador. He ahí la importancia del contrato cuando tú inicias. Cuando tú inicias a trabajar, en un contrato te estipulan, ¿sabes qué? Bueno, tú tienes un trabajo que conlleva riesgo porque te vas a dedicar a hacer, por ejemplo, no sé, a empacar, no sé, ensaladas. Entonces, los que empacan ensaladas tienen que estar en un lugar frío, tienen que estar haciendo movimientos repetitivos, tienen que traer guantes, ¿sí? Y tienen que estar de pie todo el rato. Entonces, desde ahí ya le vas a decir tú. A veces pulso cortante. Exactamente. O cuchillo, ¿no? Entonces, desde ahí lo dices, tu trabajo y es de entrada un trabajo de riesgo. Sí.
Pero ¿yo qué voy a hacer como patrón para cubrirte? Bueno, lo que yo voy a hacer como patrón es decirte, ¿sabes qué? Te voy a poner guantes, te voy a dar que descanses cada 2 horas, por ejemplo, 10 minutos para que estires las piernas, para que te sientes un ratito, para que vayas al baño, porque evidentemente ellos como están manipulando alimentos, pues no pueden estar saliendo al baño, ¿verdad? Y regresando. Entonces, de ahí van las obligaciones del trabajador y del patrón. Si yo, patrón, le estoy dando todo a mi trabajador, pero si mi trabajador, por ejemplo, tuvo un accidente porque no traía el equipo de protección personal, el patrón puede exiliarse de responsabilidad. No al 100%, pero sí lo puede hacer. Yo lo capacité, le di lo necesario para su seguridad y tenemos un riesgo alto y él no se cuidó y tuvo el accidente. Exactamente. Y tuvo la pérdida de un dedo. Entonces, no se va a exiliar al 100% porque no lo puedes hacer, pero sí te pueden, por ejemplo, dar de baja de tu trabajo. Entonces, ahí, por ejemplo, los contratos, hay muchos contratos que dice, bueno, se le da equipo de protección personal, se le dan 3 llamadas de atención cuando nosotros vemos que no trae el equipo de protección personal. Pero si genera un accidente de trabajo sin traer el equipo de protección personal, entonces lo que podemos hacer es darlo de baja o no, en lugar de, no sé, pagar el 100% de los gastos, vamos a pagar el 50%. ¿Por qué? Porque eso ya es una obligación del trabajador, que el trabajador no está cumpliendo con su parte. Por eso la importancia de yo conocer sobre la medicina laboral y tener una capacitación. Porque bueno, vamos, por ejemplo, ellos están en un lugar frío y a lo mejor generan dermatitis por tanto estar con los guantes y dicen, es que, ¿sabes qué? Me molestan los guantes, no me los voy a poner. Trabajo más a gusto, más rápido, más todo. Pero ellos no ven más allá. Entonces, eso es muy importante que yo, trabajador, conozca mis obligaciones para evitar que eso me genere a mí un gasto posterior. Y esa capacitación también la hace el médico de salud laboral, ¿sí? En la empresa en donde trabaja, capacita a todo el personal, digamos. Efectivamente. Porque bueno, aquí en México pues es más a gusto trabajar sin el equipo que con el equipo, ¿no? Vemos a la gente en el aeropuerto con el ruidazo y con los audífonos acá. Abajo. O vemos a los que están haciendo manufactura con el tapete a un lado y ellos parados todo el rato. Vemos a los que están en las oficinas sentados así. Vemos o apagando las luces porque es que la luz me molesta porque, no sé, como que tengo sueño y la voy a apagar para trabajar más a gusto. Entonces, no está bien que nosotros mismos como empleados no nos protejamos. Si al final del día nos están dando todo, es nuestra obligación hacerlo. Si el patrón no lo hace, bueno, pues entonces ahí es otra cosa completamente diferente, ¿no? Pero también si yo conozco la medicina laboral, pues puedo pedir mis derechos. Claro. ¿No? Claro. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasó ahora con la pandemia? Las empresas, muchas cerraron temporalmente y luego reabrieron. Pero mi pregunta va más dirigida a las que sí se quedaron trabajando, porque hubo sectores de la economía que no pudieron parar. Uno de ellos somos los médicos. Tú eres médico, pero todo lo relacionado con la salud, choferes, etcétera. ¿Qué pasó en ese, sobre todo hablando del área de la salud? ¿Qué pasó con la pandemia? ¿Cambiaron las estrategias para mejorar? Entiendo que todos los trajes que se hicieron, las medidas de seguridad y todo, pero ¿te generó más trabajo en toda la capacitación que tuviste que hacer con la gente que estaba en esa empresa que sí siguió trabajando? Sí, generó mucho más trabajo porque, bueno, si había un lugar donde yo tenía a lo mejor, no sé, 50 personas, yo no podía tener esas 50 personas ahí. Entonces la producción probablemente bajó a la mitad y yo tuve que haber tomado, por ejemplo, sana distancia, ¿no? No tener a las que están trabajando ahí pegaditas, tengo que dejarles cierto espacio. A lo mejor estar para ventilar el lugar, cada 2 horas parar la producción y darles tiempo para que ventile. Pues obviamente tenían que traer pues su cubrebocas, tenían que tener la sanitización adecuada, el gel y todo. Entonces, claro que sí generó muchísimo más trabajo. ¿Tú estabas ya trabajando en la empresa donde estás ahorita? Ahorita yo me dedico a 2 cosas. Soy asesor como médico laboral a empresas, pero también me dedico al área educativa como profesor. Bueno, que es lo que decíamos en la Autónoma de Guadalajara. Y como asesor a empresas, me gustaría que nos explicaras más en qué consiste esa dinámica, cómo lo haces para que las empresas que estén viendo y que se interesen digan, a ver, pues déjame ver sus servicios porque necesito una asesoría, ¿no? Claro que sí. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando contigo sobre el tema de salud laboral. Regresamos, no se vaya.
Bueno, pues ya estamos aquí para continuar con este programa tan interesante. Mire usted, hemos hablado durante las 3 temporadas de nuestro programa Consulta Médica, doctora. Estamos en la 3ª temporada y siempre hemos hablado de temas de las diferentes áreas de la medicina. Temas médicos desde todas las especialidades o muchas especialidades, por no decir todas, porque puedo dejar alguna que no hayamos todavía tenido algún invitado. Pero nunca habíamos tenido a un invitado como tú, que aparte de ser una profesora investigadora de tiempo completo, pero también que tengan una maestría en salud laboral. Este tema no lo habíamos hablado nunca y se me hace muy interesante porque hay mucha gente que desconoce qué es la salud laboral. Como tú ya bien nos decías en el bloque anterior, pues no es el médico que está en la empresa y que va a dar una receta o una consulta, ¿no? Sino es el médico que está previniendo o viendo los factores de riesgo que puede haber, ¿sí?, para un accidente de trabajo, para evitarlo, ¿sí? Ya no tanto si va a pagar menos o más prima, pero para evitar que se lesione ese trabajador en esa empresa. Y nuestra productividad como país, pues, efectivamente, depende de todo lo que hacemos en las empresas, ¿no? Nosotros tenemos un dicho: si tú tienes feliz a tu trabajador, sí, tu patrón te vas a beneficiar más productividad, vas a tener mucho mejor rendimiento y obviamente pues más ganancias. Claro. Claro. Por eso, por ejemplo, ahora hay muchos memes, ¿no?, que dicen de que, ay, es que ahora me traen las pizzas los viernes, entonces ya soy feliz y me pongo la camiseta, porque a eso se refiere, pues que si yo estoy feliz, estoy cómodo con mi trabajo, pues evidentemente me siento a gusto, ¿no? Voy a trabajar feliz. Entonces, si yo sé que tengo que hacer 20 manzanas, pues a lo mejor hago 21 porque estoy feliz trabajando. Sí, claro. ¿No? Ya no lo veo como un trabajo. Exactamente. Estoy a gusto, estoy en un sitio agradable, seguro. Y en esa seguridad, ahorita, antes de pasar a la pregunta que te dejé en el aire, se me ocurrió lo siguiente. Si el empleado está contento y ya nos dijiste, pues genera más productividad. Sí. Pero ¿hasta qué punto en ese análisis que tú haces en la empresa está incluido tanto dónde dejamos nuestro vehículo, nuestra moto? Todo eso también lo estudian gente como tú. Sí. O sea, porque yo te voy a decir algo. Si yo cuando voy a alguna clínica que me piden una interconsulta y que voy y que dejo mi carro en la calle, a veces estás más distraído y más preocupado porque tu vehículo está en la calle y que le pueda pasar algo al vehículo, no por la cuestión materialista, sino porque pues traes tus cosas y es tu patrimonio. Exacto. Entonces no estás a gusto haciendo lo que estás adentro haciendo porque estás, ¿sabes? Pero si llega a un lugar donde hay un lugar de estacionamiento privado o cerrado, donde no entra cualquier gente, pues yo estoy más a gusto, ¿no? Mi moto, si la tengo, si soy un trabajador de una empresa y tengo un lugar donde guardo la moto y que no me pueda ocasionar un accidente también, ¿todo eso lo analizas? Sí. Ok. Nosotros vemos la parte de los estacionamientos porque los riesgos no nomás, como te decía, no nomás es aquí en donde estoy trabajando. El riesgo puede ser si yo, por ejemplo, no tengo un estacionamiento privado, entonces dejo mi carro, no sé, a 3-4 cuadras, y en esas 3-4 cuadras hay banquetas que no están señaladas, pasan muchos carros a alta velocidad, efectivamente, eso es un riesgo de trabajo. ¿No? Entonces, si la empresa no me proporciona un estacionamiento, entonces claro que influye el hecho de que yo me tenga que estacionar fuera. Y ahí tú tocas una parte que es un poquito delicada porque es un boom en la medicina laboral, que es el famoso estrés laboral. Si yo no estoy a gusto en mi trabajo por algo externo, pero que tiene que ver con el trabajo, a eso se le denomina estrés laboral. Y ahorita salió una nueva normativa y todas las empresas estamos obligadas a medir el estrés laboral. Pero es algo muy controversial, porque yo sé... Los instrumentos de medición como son, exactamente, ¿no? O sea, como yo sé que a lo mejor usted no está estresado porque su esposa se le enojó a la mañana, ¿no? Y bueno, ya vino, ni le dio desayunar, no le mandó lonche o yo qué sé, entonces ya viene molesto. Todos los días sucede así que exactamente, ya, y esas mujeres. Esas mujeres. Sí. Pero esa es la cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo yo sé como patrón diferenciar si
¿tú estás estresado por tu trabajo o estás estresado por lo que tienes en tu vida? Okay. Entonces, es una cosa que a nosotros nos ha sido muy difícil. Ahora, por eso, por ejemplo, hay tantas encuestas de qué tan a gusto vienes a trabajar. Y cuando estás aquí, ¿te sientes feliz o estás triste? No sé, ¿te causa a lo mejor incomodidad tu silla? A lo mejor la luz con la que trabajas no es la adecuada. Entonces, de ahí nosotros vamos sacando rangos y con eso vamos viendo si genera o no estrés laboral, que es el famoso ambiente laboral, ¿no? Ambiente laboral. Entonces, claro que eso influye, porque si tú no estás a gusto, porque tu carro se quedó en la calle, y como tú dices, a lo mejor no es tanto la cosa material, sino porque sabes que vas a salir noche y que a lo mejor el lugar donde te quedaste no está iluminado y oye, es que, híjole, y si me asaltan, y si traigo el celular, y si mejor lo guardo, y si yo salgo con bolsa, y si mejor no bajo la bolsa, pero si la dejo aquí lo abren. Entonces, claro que eso genera estrés laboral. Que te dan un cristalazo y que ya te genera, independientemente del costo del cristal, te genera el hecho de que ya en tu casa lo vas a dejar, va a llover, se va a mojar, al otro día vas a perder unas horas de tu trabajo porque tienes que ir a comprarle el cristal al carro y todo eso te genera un estrés que viene relacionado con el trabajo. O sabes que me respondió el seguro, pero por ejemplo yo hace poquito tuve un accidente en la carretera. Ajá. Y hace como 3, 4 semanas de eso. Y es día que no lo he podido arreglar. Y sí voy y ya me tuve que salir un día del trabajo porque le dije, oye, ¿sabes qué? Es que necesito llevarlo, a que me hagan la cotización, Y ahora, y estar hablando, y esto, y claro que genera. ¿Te genera un estrés? Y a lo mejor en mi caso fue porque yo venía de un fin de semana, ¿no? Pero sí fue porque yo fui a una consulta y saliendo del hospital me pasó, dices, híjole, y ya me hablaron otra vez de ese hospital, y es que ahí fue donde me rompieron el cristal, y entonces ya no me voy a estacionar ahí, y si mejor me voy en Uber, pero a lo mejor no me va a salir porque se me va a ir en el Uber. Sí, claro. Entonces, claro que eso es estrés laboral. Oye, pues qué interesante. Creo que tenemos que en todas nuestras empresas, porque como médicos, pues de alguna manera somos empresarios, porque tenemos empleados que trabajan con nosotros, crearles o fomentarles la mejor, el mejor ambiente de trabajo para que todos estemos bien, ¿no? Sí. No me gusta decir patrones, pero los que somos los responsables de la empresa y nosotros se me ocurre que lo que decías de que si el trabajador está contento, hace las cosas mejor. Sí. Yo lo veo, aunque acá no sea de producir algo como manufactura, yo lo veo cuando la gente que trabaja, mis colaboradores de trabajo, están contentos, atienden mejor a las pacientes. Y las pacientes, yo puedo hacerle una cirugía excelente de lo que se le haga, pero si no se sintió tratado excelentemente, el concepto de, híjole, es que pues sí me operó, pues me gustó, pero ay, qué trato tiene el personal. O sea, es que la enfermera me hizo una mal cara. Te califican porque la persona que estaba ahí no te atendió inmediatamente. O sea, es una cosa nada más por poner el ejemplo. Me decías que tú trabajas también como, además de profesora en la Autónoma de Guadalajara, estás como asesoría para empresas. ¿Cómo haces esto? ¿Es tú por tu cuenta? ¿Tienes una empresa? ¿Te contactan las empresas a ti para asesorías? ¿Vas a darles asesorías a trabajos? Cuéntanos de esto. Bueno, idealmente mi plan a futuro sí es abrir una empresa de asesoría laboral. Sí. Sin embargo, pues por motivos laborales, entre que me acaban de dar puesto de profesor investigador, entre que hago investigación y todo, también doy cursos de soporte vital básico y soporte cardiovascular avanzado, entonces no me he dado el tiempo de decir, ¿sabes qué? Ya voy a abrir este proyecto. Entonces, lo que hago es que tengo muchos conocidos que tienen empresas. Entonces me hablan y me dicen, oye, ¿sabes qué? Mi hermano, por ejemplo, se dedica al sector agropecuario. Sí. Entonces él me dice, fíjate que mi empresa, como ellos tienen mucha rotación de empleados, no tienen una planta fija. Entonces sus empleados fijos son muy pocos. Y me dice, oye, pero fíjate que necesito, para la certificación me piden que hacer un diagnóstico de ruido o hacer un diagnóstico de iluminación. Entonces me habla y ya voy yo y checo todo y ya le digo, mira, hay que hacer esto, a lo mejor desde
reportes de señalética, a lo mejor si tienes a tus trabajadores en un lugar, no sé, que es oscuro, pues hay que ver cuánta iluminación debe tener, que esa iluminación cómo debe de ser, porque por ejemplo si trabajan en la noche la iluminación debe ser de día o la luz de día para que ellos simulen estar en el día. Sí, y entonces para que te genere menos estrés también. Exactamente. Entonces realmente me dedico ahorita por asesoría en el sentido de que a mí me contactan, me dicen, fíjate que tengo este proyecto o tengo esta empresa y necesito porque me llegó, no sé, la Secretaría del Trabajo y me puso a tantos días para que yo pudiera acomodar lo de los extintores. ¿Me puedes venir a ayudar? Y ya voy y ya les ayudo con los programas y todo. Ahorita hasta el momento sí. A las empresas. Ahora, te tengo unas preguntas que nos hace el público. En esta parte del programa interactuamos los invitados, tu servidor, con los... Y ya tengo algunas preguntas de la gente. Mira, felicitan al programa, Álvaro Hernández felicita al programa a través de Instagram, manda un mensaje y dice que qué buen tema, ¿sí? Porque a todos los que tenemos trabajadores nos orienta sobre cómo mejorar las condiciones. Pues eso es lo que estamos platicando, ¿no? Y te felicitan. Muchas doctora. Gracias. Zoila Villanueva, a través de Facebook, ¿sí? Zoila Villanueva nos dice, la salud laboral es estar vigilando que no te enfermes, o en qué consiste la salud laboral. Tanto como vigilar que no te enfermes, no, porque yo creo que nosotros no podemos cuidar el medio ambiente en el sentido de que pues si hoy ya está lloviendo y ya mi trabajador se mojó, pues se va a enfermar, ¿no? Entonces, tanto así como vigilar, no. Lo que nosotros hacemos es prevenir. Yo creo que la palabra correcta ahí sería la prevención. Yo como médico laboral me tengo que encargar de prevenir que mi trabajador tenga un riesgo o una enfermedad laboral. Porque hay otra cosa también bien interesante. Las enfermedades laborales no siempre salen cuando yo estoy trabajando en esa empresa. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos muchos trabajadores, por ejemplo, que quizás ahorita están en limpieza, vamos a decirlo así. Pero hace 20 años trabajaron en minas, ¿no? O trabajaban en trenes, por ejemplo. Entonces, en minas, pues están en contacto con polvos. Con polvos, que inhalan todo exactamente. Eso. Entonces, anteriormente, pues, no se tenían las condiciones, ¿no? Entonces, ellos inhalaron por mucho tiempo esos polvos. Pero en ese momento, esos polvos no le van a generar una enfermedad. Entonces, ahorita que ya está en limpieza, 20 años después, resulta ser que el paciente tiene antecedente de un cáncer pulmonar. ¿Y de dónde salió el cáncer? Pues entonces cuando tú haces una historia clínica y le preguntas, oiga, ¿y cuándo empezó a trabajar usted? No, pues yo tengo trabajando 30 años. Ok, ¿y hace 30 años en qué trabaja? Pues trabajé en minas. Entonces ahí es donde dices, ve desde dónde viene, y entonces la enfermedad laboral ya no es de la empresa en donde está. Es desde la empresa de minas, por ejemplo. Pero desafortunadamente tiene que hacerse responsable en el tratamiento médico, porque pues de alguna manera lo tiene dado de alta en el IMSS. Sí, ¿no? En ese sentido sí, pero ahí entonces nosotros decimos que como empresa yo compro un riesgo. Por ejemplo, si yo sé que ese trabajador, por eso también nosotros de los médicos laborales debemos hacer las historias al ingreso. Yo debo de ver el perfil que requiero y que ese trabajador tenga ese perfil, pero que también yo como empresa no vaya a comprar un riesgo. Si esa persona, por ejemplo, me dice, es que fíjate que yo tengo, no sé, mucha tos frecuente y mi tos es muy seca y así, a lo mejor yo me le tomaría una radiografía. Y entonces, si yo veo que trae ahí alguna cosa sospechosa, que trae indicios, yo como empresa digo, ¿sabes qué? Compro el riesgo de tener un trabajador que me puede desarrollar una enfermedad pulmonar o no lo compro. ¿No? Muy bien. Hay otra pregunta de Nélida Zarco, a través de Messenger. Nos dice que felicita el programa por el tema excelente, y nos dice también que si, es una pregunta parecida a la otra, que si la salud laboral, la otra era prevenir enfermedades, que si la salud laboral tiene que ver con la aplicación de vacunas de acuerdo a su edad en los trabajadores. Sí, también nosotros nos podemos encargar de hacer campañas de vacunación. Es parte de nosotros como empresa, nuestra responsabilidad social, ¿no? Por ejemplo, en muchas empresas ahorita ya vemos que hacen la Semana de la Salud.
y llevan a lo mejor a algún dentista, les llevan a que les hagan mastografías, a que les hagan papá Nicolaos. Entonces, claro que sí, también nosotros tenemos que ser pues servicio social, vamos a decirlo así, y como empresas tenemos que tener la responsabilidad social de decir y ver más allá por mi trabajador, ¿no? No, pues qué interesante. Mira, las preguntas, yo no pensaría que fueran a hacer preguntas de estas características. Y también hay otra que nos dice Jorge Chávez, ¿sí? A través de Messenger también. Nos dice que qué tanto riesgo hay en salir de una empresa. Bueno, ya lo comentaste hace rato, pero tal vez no lo escuchó. Salir de una empresa por un permiso sin avisar, o sin un permiso por escrito. Si me pasa algo, me reconoce la empresa como el accidente como parte de mi trabajo. Ya lo explicaste, ¿no? En teoría, no. Al menos la empresa se puede deslindar hasta cierto punto. Si yo no avisé, pues entonces yo como empresa, ¿cómo te voy a proteger si no sé dónde estás? Si tú debes de estar aquí, ¿no? Sí. Entonces, hasta cierto punto sí se pueden deslindar, no en un 100%. Yo creo que ahí vale mucho la relación laboral. Ajá, sí, claro. ¿Sí? Entonces, lo ideal o lo que yo siempre recomiendo es que si van a salir, sí avisen, ¿no? O sea, por ejemplo, yo voy de un plantel a otro. Bueno, yo sé que en ese trayecto, pues me pueden pasar cosas. Y a lo mejor no le voy a decir a mi jefe, oye, ahorita voy al ICB y luego voy a CU y luego otra vez regreso. Porque pues nosotros sabemos que nuestros jefes tienen 1000 cosas, ¿no? Pero, pues, si yo estoy justificado el que me vaya al otro plantel, obviamente la empresa se tendría que hacer responsable. Pero, por ejemplo, ahorita que yo venía a Morelia, pues la empresa si no sabe que estoy en Morelia y me accidento aquí, voy a decir, bueno, ¿y qué tienes que estar haciendo en Morelia, no? Por eso el oficio que tendríamos. Exactamente. Que ¿verdad? Bueno, vamos a dar una pausa y vamos a continuar hablando sobre salud laboral. Hay una pregunta que se queda, ahorita te la voy a leer. Y pues a usted que está acompañándonos, por favor, continúe con nosotros. Estamos hablando de salud laboral con una especialista en salud laboral, que es la doctora María Valentina Toral Murillo. Regresamos. Ya estamos aquí de regreso en su programa Consulta Médica. Desafortunadamente, se nos está terminando el programa. Este es el último bloque, pero si usted no vio nuestro programa, a través de todas las redes sociales, el Sistema Michoacano de Radio y Televisión tiene la oportunidad, o usted tiene la oportunidad de que el sistema tiene en las plataformas nuestro programa para que lo pueda ver todo completo por si no lo vio desde el principio. Es un tema muy interesante, salud laboral, con un especialista en el tema. Y bueno, quiero hacerle la invitación para que no nada más vea el tema, sino que comparte esta información en redes sociales. Esto hace que sea educativo, que llegue a más gente y que finalmente estas son las cosas que debemos de aprovechar con la tecnología, la manera de difundir más un mensaje. Entiendo que, y lo digo a título personal, entiendo que los chistes, los memes y todo lo que se sube a las redes sociales es parte de la cultura propia que tenemos cada región de nuestro mundo, ¿no? Es diferente, pero hay que promover la difusión de estos temas porque eso es lo que nos hace que aprendamos y que tengamos mejor cultura médica, que nos hace falta mucho en nuestro país, ¿verdad, doctora? Sí, la cultura demasiado. médica. Sí. Y yo creo que es un tema, la cultura médica, con la que batallas a diario, ¿no? Porque mucha gente siente como que, pues, ¿qué? Estoy sano, ¿para qué me cuido? O sea, mucha gente piensa eso y no valora lo que es estar sano. Yo creo que todos los médicos batallamos diario con eso, ¿no? Sí. Yo creo que lamentablemente todavía nos falta mucho y a lo mejor damos como prioridad muchas cosas que no lo son. Porque no me duele la cabeza, porque no estoy vomitando, porque no tengo fiebre, pues entonces ya estoy sano. Pero ¿cuántas veces a lo mejor me tomo la glucosa en la mañana para ver si no me estoy haciendo diabético, ¿no? Entonces, pero sí, a lo mejor me dicen, oye, ¿sabes qué? La consulta te va a costar tanto.
ay, oye, ¿por qué tan caro? Pero vamos a las uñas y me lo gasto, ¿no? Entonces, sí. Y yo sé que todo es una profesión y claro que las niñas, incluyéndome, me encanta traer las uñas bonitas, ¿no? Pero sí yo creo que hay veces es priorizar y falta de cultura en ese sentido, ¿no? Sí, no, y otra cosa, ahí en las uñas no regatean, ¿no? No. Ni se les hace caro. Exactamente. Y acá con los médicos... Pues, y oliendo todos los vapores, además, y hasta riesgo hay ahí. Además, a mí de repente me dicen, oiga, doctor, por mensaje, ¿y cuánto cuesta una cirugía? Y le digo, pues no sé, necesitas acudir a consulta. ¿Y me va a cobrar para decirme cuánto cuesta? ¿La consulta me la va a cobrar? Pues sí, es lo mismo, o sea... Finalmente es una consulta médica donde vamos a explicarte todo. Pero bueno, volviendo al tema, doctora, ¿hasta dónde se considera un riesgo de trabajo cuando sales de tu trabajo? Cualquier técnico de todo el staff que está aquí, de iluminación, camarógrafos, sale de aquí, regresa a la televisora. Pues estamos aquí en el Hospital Ángeles, en Morelia, pero regresa a la televisora. Y ¿hasta qué momento se considera riesgo de trabajo? ¿Hasta que llega a su casa o durante el trayecto ya no se considera? Oriéntanos, por favor, ¿en qué parámetros? Bueno, riesgo de trabajo es cuando estoy en mi lugar de trabajo, partiendo de ahí. Sí. Después de eso, también se considera riesgo de trabajo, pero se llama riesgo de trayecto. Okay. El riesgo de trayecto es de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa. Uh-huh. En teoría, cuando nosotros tenemos un accidente, por ejemplo, que es en trayecto, quien hace la investigación, que ahí entra medicina del trabajo, en el IMSS, ellos ven la ruta que tú deberías de haber tomado de tu trabajo a tu casa. Okay. Por ejemplo, si yo les digo, ok, fíjate que yo ando en camión, entonces ellos tendrán que ver la ruta del camión que sea más directa de mi trabajo a mi casa, porque por lógica yo debería tomar la más directa, ¿no? Uh-huh, no voy a tomar la que da 10 vueltas más. Entonces, si yo por alguna razón en ese trayecto yo me fui al banco, yo me fui a lo mejor a comer y ya de regreso de la comida a mi casa fue que pasó, entonces no necesariamente se considera un riesgo laboral. Pero ¿sí? Finalmente tiene su incapacidad el trabajador porque... Claro enfermo, que sí, pero ahí entonces entra como una enfermedad general. Entonces, para incapacidad por enfermedad general es 3 días, no se paga, y a partir del tercer día se cubre al 30%. Okay. Entonces, sí es diferente cuando es riesgo laboral. Cuando es riesgo laboral es al 100% desde el día 1. Efectivamente. Entonces, pues qué bueno que nos dices, porque puede haber gente que en el trayecto se va a hacer otras cosas y después diga, pues sí vengo de mi trabajo, bueno, sí, como ya explicaste, pero ya te paraste a hacer otro asunto que ya no tiene nada que ver con tu trabajo, ¿no? Sí nos manejan ciertos tiempos, también tiene mucho que ver el tiempo. Por ejemplo, si yo, no sé, trabajo aquí en el Hospital Ángeles, pero a lo mejor vivo allá en Villas del Pedregal, pues está lejísimo, ¿no? Sí. Y obviamente si me dicen a mí, pues en media hora a lo mejor no apenas llego al zoológico, por decir una cosa. Entonces también se considera el tiempo, ¿no? Y el lugar en donde se tenga que desplazar la persona. Doctora, ¿por qué decidiste hacer medicina? ¿Por qué estudiaste medicina? Híjole, yo creo que es una pregunta muy bonita que me va a ir a viajar al pasado. Yo tengo una tía que es médico, entonces desde toda la vida pues yo crecí con ella. Y yo la veía y pues siempre con su bata, trabajando en el IMSS, la acompañaba y pues me empecé a llevar con muchos de sus compañeros médicos que hasta la fecha pues considero que son grandes amigos. Entonces como que me empecé a manejar mucho en el lado médico y me gustaba, la verdad es que disfrutaba y yo veía y yo los veía como héroes, ¿no? Yo los veía y decía, guau, es que mira, llegó y estaba todo mal y de repente ¿Y ya... ayudó? Exactamente, de repente salió y hay gente que sale con una sonrisa después de ver a un médico, ¿no? Porque hay veces que lo que necesitaban era una plática. Hay veces que obviamente, exactamente, sentirse escuchados, ¿no? Entonces yo los veía y yo decía, wow, es que ve qué padre. O sea, llegan todos tristes, decaídos y salen sonriendo. Se sienten mal, pero salen sonriendo. Claro. Entonces a mí yo siempre dije, yo quiero ser médico y quiero ser médico y quiero ser médico. Entonces cuando yo decidí y dije, me voy a medicina, siempre estaba ahí.
ay, pero tú eres mujer, no quieres tener hijos. Sí. Oye, pero ¿cómo vas a ser doctora y qué? Y no, nada más te vas a dedicar a trabajar todo el tiempo y esto. Entonces, yo creo que siempre hay gente que te pone a dudar, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que me puse a hacer los famosos exámenes de la escuela y yo decía, bueno, es que también puedo estudiar este otro. Y me ponía a ver la otra carrera y yo decía, es que no me veo de eso. Entonces, cambiaba. Entonces, incluso mi tía me decía, vete a odontología. Yo le dije, no, ¿cómo crees? ¿Yo qué voy a hacer de odontóloga? A mí no me gusta, ¿no? Y me dijo, ándale, mira, que no sé qué. En fin, contra todo me fue a medicina y todavía me acuerdo que el día que me gradué me dijo, bueno, ya eres médico. Ya estás feliz con tu título de médico. Estudio odontología. Y yo, ¿cómo voy a estudiar ahorita odontología? No, o sea, yo creo que estás en un muy buen lugar como médico, doctora, y te felicito porque eres una mujer emprendedora, eres una mujer, una profesionista, investigadora, que eres muy inquieta y en todo esto que haces, bueno, te llena porque te gusta y finalmente eso es para beneficio de la gente. Sé que también estás ayudando ahora con lo de salud laboral, pero con lo de investigación no se diga. Todos los médicos deberíamos de investigar más, de Yo ser creo más que investigadores. Y te felicito y muchas gracias porque mucha gente no sabe que la doctora, lo dijimos al principio, pero a lo mejor no lo entendieron bien. La doctora viene desde la ciudad de Guadalajara, nada más a nuestro programa. Y se regresa en este momento para allá. En un ratito. Para estar con su familia. Entonces, muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Casa, y espero que no sea la última vez que estés Claro por que aquí. no, cuando gusten, estoy a la orden. Muchísimas gracias. Gracias. Y para usted que nos favoreció con su atención, yo le recomiendo que siga con nosotros. La próxima semana tenemos un nuevo programa con otra invitada o invitado de un tema muy interesante. Yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico y conductor del programa Consulta Médica, que se transmite a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Nos vemos la próxima. Hasta pronto. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó